Hola a todos, soy sobreviviente de cáncer. Mi nombre es Kim Yunok de la ciudad de Kansas. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes acerca de cómo fui capaz de sobrepasar esta enfermedad. El cáncer es devastador y nadie desea pasar por esto. Ciertamente cambia la vida de las personas y este es mi caso. Estoy muy feliz y segura en decirles que cambió el resto de mi vida para bien. Y si hay alguien ahí atravesando por el cáncer o alguna otra enfermedad severa en este momento, tengo una buena noticia para usted. Y también yo quisiera que usted encuentre la fortaleza y esperanza de la misma manera en que yo lo hice. En febrero del 2016, tuve la reacción contraria a los antibióticos que me envió el doctor para mis dolores estomacales. Y fue algo tan serio. Fui trasladada a la sala de emergencias y de inmediato el doctor me mandó a realizar muchos exámenes. Él inclusive ordenó una tomografía y tuve que permanecer durante toda la noche en el hospital. En la mañana siguiente vino el doctor con los resultados del exámenes y la tomografía. Cuando vi su rostro, yo estaba un poco nerviosa porque él se veía muy serio. Él vino, tomó mi mano, me preguntó si mi esposo estaba disponible. En ese momento él tenía que trabajar y yo le dije que él no podía estar ahí, pero él insistió en que lo llamara para venir. Pero por la distancia, yo no quería esperar tanto. Entonces le dije que estaba bien que me dijera únicamente a mí. El doctor me dijo toda la información de los resultados. En ese momento mi hija estaba conmigo, tomó mi mano y con los ojos llorosos dijo: Señora, lamento mucho decirle que usted tiene cáncer. En el momento que yo escuché la palabra cáncer, mi corazón se hundió. Sentí como que el mundo se detuvo justo enfrente de mí. Sentí como un balde de agua fría. Vi a mi hija llorar histéricamente. Tenía mucho dolor en mi corazón. Mi hija siempre me buscaba cuando tenía alguna dificultad o problema. Yo era siempre su confidente. Pero esta vez, de que yo era la causa de su problema, su sufrimiento y su dificultad. Entonces me sentí tan incapaz y más que nada, el miedo a la muerte se apoderó de mí. Todo lo que podía hacer era orar a Dios. Dios, no quiero morir. Dios, por favor, cuide de mi hija y de mi esposo. Y así únicamente podía dejarlos en las manos de Dios. El doctor me dijo que me tenían que internar en el centro para tratar el cáncer, que quedaba a 2 horas de mi casa. Me llevaron en la ambulancia de inmediato y luego me llevaron al centro. Cuando llegué ahí, el oncólogo me dijo que debían hacerme una cirugía. Yo ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Este cuerpo mío ya no era más mío y yo no tenía ningún control sobre él. Todo mi mundo estaba confuso
y yo no podía hacer nada al respecto. Yo temblaba de miedo. Me hicieron la cirugía de inmediato. Si yo no lo hiciera, e inclusive después de la cirugía, si yo no tomara la quimioterapia, yo voy probablemente a vivir únicamente 6 meses. Así que me hicieron la quimioterapia. La mañana siguiente el doctor vino y me comunicó que habían extraído de mi cuerpo 5 litros de ascitis, que es un tipo de retención de líquidos, y que también debían sacarme 2 grandes tumores. Y al mismo tiempo, 19 diferentes tipos debían remover de mi cuerpo, de mi área abdominal. Yo así perdí demasiada sangre. Me hicieron muchas puntadas, no podía moverme, no podía hablar. Y yo solo no estaba segura si podía sobrevivir. Mientras yo me encontraba en esta situación tan difícil, mi familia que vive en Corea, ellos tuvieron una reunión y así decidieron enviar a una de mis hermanas para que ella pudiera cuidarme. Entonces enviaron a mi hermana llamada Haeyoung. Para cuando ella llegó, ya me habían intervenido quirúrgicamente en 2 ocasiones. Por eso estaba bajo los efectos de una fuerte medicación. Pero ella me dijo que antes de irse, ella había hablado con el reverendo Oxo Park y él le había dicho a ella lo que ella debía decirme. Así que cuando ella llegó, me dijo todo. Pero como yo estaba bajo los efectos de la medicación, no podía recordar mucho. Pero en ese entonces yo no estaba segura si realmente Dios iba a ayudarme a través de esta situación tan difícil. Así que cuando ella me dijo acerca del pastor Oxo Park, yo estaba muy emocionada, porque yo sé que él es un hombre muy espiritual y sé que es un hombre que tiene fe y que yo no tengo la fe. Y por eso yo realmente quería tener una conversación con él. Así mi hermana sugirió que yo debía llamarlo. Así lo hice, pero como él siempre está tan ocupado predicando alrededor del mundo, de esta manera no respondía a mi llamada. Yo estaba muy desilusionada. A la mañana siguiente sonó el teléfono y cuando yo respondí era el pastor Oxo Park. Yo estaba muy feliz. Cuando yo respondí el teléfono, lo primero que él dijo fue: hermana Kim, escúcheme con mucho cuidado. Jesús nunca ha pasado cerca de los enfermos sin sanarles. Al momento en que yo escuché esas palabras me sentía tan feliz porque yo sabía que Jesús curó muchas personas en la Biblia. Yo he escuchado muchas historias acerca de eso en la Biblia, pero yo nunca pensé que Él había curado a cada una de las personas con las que se encontró y que Él resolvió cada uno de los problemas que las personas le traían a Él. Eso significa que Él curó 100% de las veces a cada una de esas personas que se acercaron a Él. Y me di cuenta de que yo soy una de esas personas. Él nunca los ignoró. Y eso me hizo saber que Él ciertamente es quien me sana.
Entonces, de inmediato, mi miedo se desapareció y la esperanza, en cambio, tomó el lugar en mi corazón. Yo estaba tan feliz. Fue algo muy sorprendente. Yo tenía mucho miedo de morir. En vez de eso, yo sabía que viviría. Am, y el pastor Oxo Park continuó hablándome acerca de versículos que se encontraban en la Biblia. Se encontraba en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y así me explicó en detalle el significado de esas palabras. Y él me dijo, hermana Kim, no vea sus debilidades ni faltas. Todas esas condiciones que usted tiene son la condición perfecta para que Jesús pueda trabajar en usted. Por eso no importa cuántas cosas malas haya hecho usted, cuán mundana usted sea, cuán débil usted sea, cuánta fe usted tenga, Jesús se acerca a este tipo de personas para salvarlas y sanarlas por gracia a través de la fe. Esta fue la mejor noticia que yo pude haber escuchado, porque cuando me veía a mí misma, yo no era una persona muy espiritual. Nunca vi en mí a una persona muy espiritual que tuviera la confianza de que Jesús realmente me iba a sanar. Yo nunca he hecho cosas buenas o suficientes cosas buenas para llegar ante Jesús y pedirle que me sanara. Siempre me vi a mí misma como una persona mundana. Yo únicamente visitaba la iglesia los días domingos. Aunque yo soy así, Jesucristo no va a ignorarme. Esto me daba mucha esperanza y mucho gozo. Mi corazón se regocijaba de alegría. Yo sentía tanto agradecimiento por el hecho de que Dios mandó a una persona como el pastor Oxo Park para darme el mensaje de esperanza, para animarme, reconfortarme y darme la fuerza para continuar. También el pastor Park me explicó acerca de la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, que se encuentra en Juan capítulo 8. Esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Los escribas y fariseos trajeron a esta mujer ante Jesús, y en aquel tiempo el adulterio era un pecado que el que lo cometiera debía ser apedreado hasta morir. Así que cuando ella fue traída delante de Jesús, el pastor Park me dijo que Jesús hizo a todos tirar la piedra hacia el suelo. Jesús dice que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Todos tuvieron que arrojar la piedra al piso y también irse. Eso fue muy sorprendente para mí. Ante mi vista era como ver a Jesús al frente y verlo haciendo karate y tirando todas las piedras hacia el suelo. Pensé acerca de muchas piedras de dolor que iba a atravesar después de la cirugía, piedras de dificultad, piedras de dificultades que yo debía atravesar mientras pasaba por la quimioterapia, piedras que
todas las cosas difíciles que yo debía atravesar, inclusive después de la quimioterapia. Pero todas estas piedras fueron arrojadas hacia el suelo, ante mi vista. Yo me sentía tan agradecida y también esta conversación cambió mi visión hacia el cáncer. También tuve un cambio de actitud y acerca de cómo enfrentaría yo a este cáncer. Así que mi hermana vino conmigo a mi casa, y ella preparaba espléndidas comidas para mí. Mi hermana canta muy hermoso. Ella cantaba hermosas canciones para mí cada día y así podíamos tener un tiempo muy hermoso. Pero después de 2 semanas ella tuvo que regresar a Corea. Luego yo empecé la quimioterapia. En realidad no era nada fácil, tal y como me lo habían dicho. Pero como mi corazón estaba lleno de gozo y esperanza, yo estaba lista para afrontar cualquier situación. Teníamos que conducir 2 horas una vez por semana a la ciudad de Kansas City para que yo pudiera recibir la quimioterapia. Duraba 8 semanas y cada vez que visitábamos el centro clínico, mi esposo empacaba el almuerzo para mí y yo me vestía como si fuéramos a ir a un día de campo o alguna fiesta. Era un día tan especial. Y cuando llegábamos a la clínica, todas las enfermeras y doctores eran maravillosos conmigo. Yo me di cuenta que cuando uno atraviesa una situación con Dios, Él hace todas las cosas maravillosamente. Yo creo muy firmemente que Dios dirige mi vida de la manera más bendecida. Inclusive me dio el mejor doctor del mundo. Me dio a las mejores enfermeras del mundo. Todos eran demasiado lindos conmigo. Y pues yo sé que eso es únicamente por la gracia de Dios. Así nosotros teníamos un tiempo muy especial cada vez que visitábamos el centro. Y todos nos daban la bienvenida. Les gustaba vernos. Y eso era por el gozo que nosotros compartíamos con las personas que nos encontrábamos. Y eso era por la palabra de Dios. En Isaías 40, versículo 31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y así yo recibí la fuerza. Yo no traté de ser fuerte, pero como la palabra dice, entonces yo así recibí la fuerza. A través de eso, nada era difícil, nada era un problema. Aunque la quimioterapia, bueno, como yo recibía más y más, cada vez afectaba a mi estómago, mi garganta, mi boca, mi lengua y todo. Para mí era muy difícil comer porque la quimioterapia no solamente cambió el sabor de los alimentos, pero el dolor que yo sentía en mi boca también me daba náuseas. Se me complicaba mucho comer. Entonces, cuando le conté al pastor Park de eso, él me dijo que la comida no es solo para saborearla. Uno come para sobrevivir. De igual manera, los carros. Cuando uno le pone gasolina al tanque, el carro no se queja. Toma o recibe la gasolina para así poder funcionar. De la misma manera, usted debe comer. No importa lo que usted tenga que comer, no hay ninguna otra medicina mejor que el alimento. Y por esa razón, como yo quería vivir,
Yo lo tomé muy en serio y empecé a comer. Tenía mi casa llena de comida. Tomaba el desayuno en la mañana, merendaba, almorzaba, merendaba, cenaba y merendaba nuevamente. Todo el día comía. Aunque me dieran ganas de comer o no, estuviera ansiosa o no, aunque me supiera bien o no, era mi misión. Yo voy a vivir y entonces por eso voy a comer y comer. A través de eso, mi sistema inmunológico se mantenía muy bien. La quimioterapia mata los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, afecta muchas cosas en el cuerpo. Cuando el número de glóbulos blancos baja, muchas personas no pueden continuar con la quimioterapia. Pero gracias al consejo del pastor Oxo Park, yo pude continuar o concluir la quimioterapia sin ningún problema. Por eso estoy muy agradecida. Aunque yo ya pude sobrepasar esa situación, a veces sentía dolores estomacales muy fuertes, ya que habían sido causados por la quimioterapia. Y por eso me llevaron a la sala de emergencias varias veces. El dolor era tan grande que sentía nuevamente como que me iba a morir. Yo podía expulsar el miedo de mi corazón a través de la esperanza que yo recibí. Pero luego, cuando la situación se empeoraba, llegaba el miedo nuevamente y de inmediato llamaba al pastor Oxo Park. Una vez lo llamé a Corea, pero él no estaba. Me comunicaron que se encontraba en Alemania. Lo llamé a Alemania y me dijeron que se había ido a Rusia. Finalmente me pude comunicar con él en Rusia. Tuvimos una videollamada de 25 minutos de duración y le comenté acerca de mis dolores estomacales. Hermana, ¿siente esos dolores estomacales ahora mismo?, me dijo. Yo le respondí, no. Oh, entonces usted está sana. Oh, sí, estoy sana. Usted tiene razón, pastor. ¿Saben? Fue sorprendente. El miedo hace que las personas se sientan peor de lo que realmente es. Palabras como esas me reconfortaban y el pastor me daba muchos ejemplos bíblicos. Y bueno, cuando Jesús se acercaba a las personas que tuvieran alguna enfermedad o algún tipo de problema, cada problema era resuelto, cada persona era sanada también. Y empecé realmente a darme cuenta que cuando estamos enfermos, si usted agrega a Jesús, si usted tiene un problema y si usted suma a Jesús, Él sana y los problemas de las personas también son resueltos. Ahora yo tengo una fórmula muy simple, una ecuación de fe. Enfermedad más Jesús igual a sanidad. Problema más Jesús igual a solución. Cuando usted está en aprietos o inclusive solo cuando me resfrío, rápidamente agrego a Jesús y cuando me doy cuenta ya estoy sana. Cuando caigo en algún tipo de situación, rápidamente agrego a Jesús y me doy cuenta de que el problema ya está resuelto. Y esto me hace recordar lo que el pastor siempre decía. Cuando él tenía una úlcera estomacal, en Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así, él solo creyó que ya estaba sano, aunque todavía sentía dolor. Así él comió, pero de acuerdo a su fe, él fue sanado. Así también, si en cualquier problema nosotros agregamos a Jesús,
Aunque usted todavía se encuentre en ese problema, usted tiene que saber que ese problema ya está resuelto. Y esa es la fórmula que yo uso diariamente en mi vida. Yo me siento muy agradecida por esto y por medio de esto, por toda la ayuda que yo recibí del pastor Oxo Park, así yo pude terminar toda la quimioterapia. Mi familia, mi hija y mi esposo estaban muy contentos por mí. La toga y el birrete, el uniforme que mi hija utilizó para graduarse de la universidad. Como yo no pude ir a la graduación por la quimioterapia, mi hija me puso ese uniforme de graduación y así yo tuve una hermosa graduación. Bueno, yo le llamo graduación de cáncer. Fue otro día muy emocionante. En realidad, todo era muy emocionante, muy alegre. Yo creo que Dios hizo todo. Cuando miro el pasado, excepto por el primer día que me diagnosticaron con el cáncer, no tengo ningún mal recuerdo del cáncer, ya que cuando tuve el cáncer, en vez del cáncer entrar en mi corazón, Jesús vino a mi corazón. El pastor Park me dijo, cuando las personas tienen cáncer, el cáncer entra en el corazón de las personas y el cáncer empieza a dominar. Pero cuando Jesús entra al corazón, Jesús es quien empieza a obrar. Estoy muy agradecida de que Jesús entrara a mi corazón mientras que yo atravesé el cáncer. Así que hoy soy una persona libre de cáncer. Ya hace 4 años que yo pasé por eso y ahora estoy mucho más saludable que antes. El otro día inclusive fui de caminata con mi esposo. Antes de ser diagnosticada tenía mucha dificultad para caminar. Me era muy difícil caminar por solo 5 minutos. 10 minutos era demasiado difícil para mí, pero me di cuenta que una vez caminé por alrededor de 1 hora y cuando pensé un poco, ahí me di cuenta, Dios realmente me renovó y no solamente renovó mi mentalidad, sino también mi cuerpo. Como tenía que devolverme caminando otra hora, eso significa que caminé por casi 2 horas y eso por sí solo ya es un gran milagro. Solamente Dios pudo haber hecho eso. De esta manera, yo soy una persona mucho más saludable que antes. Cada mañana, cuando me despierto, estoy llena de agradecimiento, ya que sin Él no podría estar compartiendo este testimonio con ustedes. También el pastor Oxo Park me explicó que cuando Jesús fue enviado, Él nos dejó todas las herramientas que nosotros necesitamos para vivir en esta vida y que todas esas herramientas se encuentran en la palabra de Dios. Si necesitamos paz, si necesitamos esperanza, si necesitamos fuerza o amor, si necesitamos el gozo, todo se encuentra en la Biblia. Desde ese momento, yo empecé a memorizar la escritura. Cuando los pensamientos del miedo llegan a mí, yo niego o rechazo a ese pensamiento con un versículo. Al principio no era nada fácil, pero creo que cada vez lo estoy haciendo mejor. Bueno, por ejemplo, la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es que cuando usted está ansiosa, cuando usted tiene miedo, usted recuerda estas palabras que tienen poder y esa palabra es la palabra que le da la fuerza. Por eso yo
hoy espero que usted a través de mi testimonio pueda encontrar nuevas fuerzas y una nueva esperanza a través de la palabra de Dios. Su condición es una condición perfecta para que Jesús venga y trabaje en su vida, cambie su vida. Yo me siento muy agradecida que cuando tuve el cáncer no entró en mi corazón, sino que Jesús entró en mi corazón. Mi vida ahora es mucho más alegre que antes, mucha más agradecida y tengo mucha más esperanza. Y por eso ahora yo también quisiera transmitirles a ustedes de lo que yo me pude dar cuenta. Es algo muy grandioso tener un mentor en mi vida, ya que muchas veces hay situaciones que muchas veces no podemos resolver por nosotros mismos, pero yo tengo un mentor a quien puedo buscar. Y por eso yo espero que de la misma manera ustedes puedan encontrar uno. El versículo que realmente yo recuerdo y por el cual me siento muy agradecida cada día se encuentra en Salmos capítulo 16, versículo 8. A Jehová es siempre puesto delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. No importa cómo sea yo, porque Él está a mi diestra y yo no voy a ser conmovida. El día de hoy yo quisiera terminar mi testimonio con mi versículo favorito, que realmente es el resumen de todo mi testimonio. Se encuentra en Salmos 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Gracias.